filósofos y qué tanto de marionetas de una época. El nuevo rol de la mujer, las redes sociales, los desafíos de la educación, la felicidad, la grieta. ¿Cómo es hoy vivir en sociedad? Male Reyes y Miguel Pastorino. ¿Está de moda la filosofía? ¿O fue la pandemia así que hizo un resurgir? ¿Cómo lo entienden? Yo creo que hay como una especie de, hace un tiempo atrás, pocos años, un rebrote de que antes el profe de filosofía era un tipo raro, sí. Y ahora los chicos que no tuvieron te preguntan, ¿tengo filosofía el año que viene? Pero porque me parece que hay como una especie de gusto, pero porque entró como una moda, pero por otras causas, creo. Bueno, vamos a analizar esas causas. Mare, ¿para vos? Sí, yo estoy un poco de acuerdo con Miguel. En realidad yo creo que la filosofía como que hubo un rebrote de esa tradición socrática, ¿no? De salir a las calles, Sócrates cuando salía a las calles en Atenas, sí, a conversar con la gente. Y creo que tiene que ver mucho con la posmodernidad, ¿no? Esta cuestión de la caída de los grandes relatos, la incertidumbre que eso generó. Entonces ahí como que entra la filosofía como un medio, como un espacio donde la gente empieza a reformularse preguntas que hasta la posmodernidad tenían como sus respuestas a través de la ciencia, a través de Dios, ¿no? Esos grandes relatos que ofrecían respuestas definitivas. Y bueno, cuando se cae todo eso, como que aparece la filosofía, que es en realidad como el medio, ¿no? A través del cual se plantean las grandes preguntas de la vida, como dice Sabater, ¿no? Bueno, siguen siendo las grandes preguntas las que nos vinculan con esa búsqueda de la felicidad. Me acuerdo de un título muy taquillero de finales de los 90, Más Platón y menos Prozac. Ay, bueno. ¿No? Sí. Bueno, va por ahí. Cambiamos las preguntas porque cambiaron las personas, nos cambiaron las respuestas. Mira, si uno mira la historia del pensamiento en general, un libro de ciencia, ahora con los papers de las revistas como Nature, en 2 días o en un año queda perimido el anterior. O sea, un libro de ciencia de hace 50 años atrás es para museo. Pero vos hoy lees Platón o Aristóteles y sigue siendo actual, porque la filosofía tiene eso. O sea, hay cosas de la humanidad que siempre son vigentes, porque ante la enfermedad, la muerte, el dolor, hay cosas que siempre se repiten porque son de la condición humana. Y entonces vos lees el tratado de Aristóteles sobre la amistad y sigue siendo lo mejor que se ha escrito hace 2600 años. Entonces, uno empieza a ver que las grandes preguntas... Pero entonces no evolucionamos demasiado, que seguimos haciéndonos las mismas preguntas. Yo creo que sí. O sea, las grandes preguntas son las mismas. Son las mismas. Desde que el hombre es hombre se hace esas preguntas y que no tienen, justamente, eso es lo que hace a las preguntas filosóficas, que no tienen respuestas definitivas, no son como la ciencia que te ofrece una respuesta, después obviamente esas respuestas van como perfeccionándose, ¿no? Pero mientras son aceptadas por la comunidad científica, esas preguntas tienen una respuesta definitiva, ¿no? O al menos provisoriamente definitiva. La filosofía no te ofrece respuestas definitivas. Entonces tú lees el Banquete de Platón. Por ejemplo, yo creo, no sé tú, Miguel, pero yo creo que no hay una obra, se han escrito miles y miles de obras sobre el amor, desde la filosofía, desde la psicología, desde la sociología, la antropología, incluso la literatura, que son maravillosas. Pero el Banquete de Platón es casi inigualable, ¿no? Sí. O sea, la gente sigue hablando de el mito del andrógino, porque realmente tiene una actualidad impresionante. Porque son esos temas de la condición humana, no es que estemos parados en el mismo lugar. Es que vos, Victoria, te haces las mismas preguntas que te hacía Platón, pero vos no sos Platón, vos te las tenés que hacer. Entonces, cuando llega el hoy, vos te seguís preguntando. No solo no somos Platón, sino que además, porque se supone que estamos llamados a pensar, se nos invita a pensar, ¿no? Sí. El tema es cuánto, porque o pecás de frívolo, porque pensás poco, o terminás en una divagación elíptica, ¿no? Más perturbadora que otra cosa. Y yo me acuerdo también de frases de Hegel, por ejemplo, bueno, no sobrevalorar la mente humana o el poder de la mente humana. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de las personas a la hora de llamarse a la reflexión? Bueno, mirá, Nietzsche
que para mí fue un gran maestro, sigue siendo mi gran maestro, el que me llevó a la filosofía, él dice que el ser humano, el filósofo, pero el ser humano en general, tenemos que aprender a rumiar como las vacas, ¿no? O sea, esta cuestión de llevar y traer el pensamiento, las ideas, ¿no? O sea, no una cuestión de digerir, tengo una idea, cluc, me la trago y ya está, sino llevar y traer y llevar y traer. Bueno, el rumiar en psicología, por ejemplo, yo como psicóloga, es una mala palabra. Sí, el pensamiento porque rumiante. quiere decir que claro, se alude al pensamiento circular. Y yo siempre explico que justamente, o sea, el pensamiento, ese pensamiento que gira sobre sí mismo y que no sale, ¿no? O sea, que no encuentra una salida, eso es pésimo. Eso sí es malo. Pero cuando uno piensa, ¿no?, en pos de llegar a una conclusión que no necesariamente tiene que ser la verdad, ahí está la cuestión, ¿no? O sea, uno tiene que ver también con por qué la filosofía ahora, por qué a los filósofos nos están convocando, ¿no? No solamente acá, ¿no? En el mundo. Sí, preguntaba si estaba de moda otra vez. Claro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esta situación que estamos viviendo de la pandemia, el coronavirus, nos ha colocado en un lugar de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si va a haber un rebrote, si se va a descubrir la vacuna para la inmunidad, etcétera, etcétera. Y justamente eso es lo que la filosofía enseña, eso es el estar en esa situación de duda permanente. Bien, ¿no? Y aprender a vivir en eso, aprender a vivir en la incertidumbre. Bien, aprender a vivir en la incertidumbre. Nunca tuvimos demasiadas certezas en realidad, pero es verdad que, bueno, hubo como hitos a través del tiempo. Hace muy poco el gran cambio aparentemente era la caída del muro de Berlín, después las Torres Gemelas. Y ahora aparece la pandemia a nivel mundial que nos hace como que cortar al medio este siglo XXI y de lo que pensábamos que iba a ser, vuelve una incertidumbre que además es mundial, es global. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los relatos justamente? ¿Dónde los ponemos y cómo encaramos el resto? Bueno, yo creo que hay un tema a veces de falta de perspectiva. Yo creo que veníamos viviendo un tiempo donde estábamos demasiado, Hannah Arendt lo critica eso, ¿no? El corte con la tradición. Y si uno vive pensando que lo que conoce hoy es algo novedoso y de repente desconoce que eso es lo mismo de hace 2000 años con nombre nuevo, es como que estás siempre reinventándote, cayendo en una ingenuidad increíble de que esto es la totalidad y me ahogo en un vaso de agua. Cuando vos tenés, lo decía Arturo Pérez Reverte en una columna hace tiempo, un poco atrás, decía, cuando una persona tiene cultura, formación histórica, filosófica, tiene perspectiva para relativizar. Pandemias tuvimos un montón en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo nuevo hoy? Que tenemos ventajas como Internet que en otra época no teníamos, pero en realidad hoy estamos mucho mejor en otras épocas. Entonces, si yo no tengo perspectiva histórica, pienso que el cosmos es mi vida y que la historia es mi hoy. Y entonces parece que el coronavirus va a cambiar la historia de la humanidad. O sea, hemos pasado por procesos mucho más complejos. Lo que en pasa todo es que caso, en nuestras latitudes nos ha salido mucho más barato. No hemos tenido que enfrentar grandes desafíos ni de la naturaleza ni de guerras que sí otras culturas, ¿no? Y a veces, por eso, yo creo que las humanidades, la filosofía, la historia, la literatura nos permiten expandir el horizonte, buscar sentido y sobre todo tener coordenadas para relativizar el presente. Que si no, es como que cuando todo es hoy, claro, si está todo mal hoy, todo está mal, ¿no? Entonces, a veces te ayuda a tomar distancia. Y capaz que ese es un servicio que hace la filosofía de no tener las respuestas, pero ayuda a expandir perspectivas, a abrir la mirada, a no quedarme solamente con lo que escucho todos los días. Veníamos muy acostumbrados a creer que las encuestas nos predicen el futuro, a que ya tenemos todo seguro, que tenemos el experto que nos dice qué va a pasar. ¿Pero qué son los adivinos de antaño? O sea, es ridículo a veces al punto de ingenuidad en el que hemos caído de pensar que alguien tiene las respuestas para todo, porque en un mundo muy tecnificado parece que para cada problema tiene que haber un técnico. Y no siempre es así, ¿no? Entonces, aprender a vivir con la incertidumbre es aprender a ser un ser humano que busca, que no es que por eso se ahoga en el hoy, sino que hace camino con otros y que va enriqueciendo su perspectiva. Lo de la idea de rumiar, también retomo esa idea, no solo es circular, es en espiral. Yo aunque vuelva sobre lo mismo, yo hoy con 44 años, cuando vuelvo a leer un libro que leí hace 20, no lo leo igual. Y vuelvo sobre el mismo libro y hoy me dice cosas que no me dijo hace 20 años, porque yo soy otro. Entonces, yo creo que en ese sentido el pensamiento ayuda a expandir el horizonte, al diálogo con los otros. Muchos de los problemas que tenemos hoy es por pensamiento simplista también, hasta la polarización social. Leyendo a Harari, historiador y además con su trilogía Homo Sapiens, Homo Deus, y eso fue un éxito impresionante, algo que
él entiende, fue un mensaje de siempre de la filosofía y de la psicología, ¿no? Eso de conocerse a sí mismo, lo plantea como más urgente que nunca en este siglo XXI. Tal vez como resistencia a la globalización, como escudo para reconocerse en el mar de las redes sociales. ¿Cómo lo visualizan ustedes eso? Sí, es verdad. Harari, especialmente en Homo Deus, él dice que la forma que tenemos existe esa urgencia del conocerte a ti mismo. Él toma esa máxima del oráculo de Delfos, allá en la Grecia antigua, que Sócrates lo toma como máxima y le decía a la gente, cuando se le acercaban le decían, quiero saber la verdad, le decía, conócete a ti mismo. Que como tú bien dijiste, después ese conócete a ti mismo como que sienta las bases de la psicología, especialmente del psicoanálisis, ¿no? Y sí, el conócete a ti mismo yo lo considero un acto de rebelión. O sea, es un acto de rebeldía totalmente, pero de rebeldía en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, es el prerequisito indispensable para la libertad. O sea, tú sos libre y tú podés tomar decisiones libres en la medida que te conoces a ti mismo. Y eso es un poco el trasfondo de lo que dice Harari, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer frente a todos los problemas que se nos vienen o que él predice en este siglo XXI, con el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial, etcétera, a través de la recuperación, ¿no? De ese valor, de esa idea de hacer introspección, de quién soy, hacia dónde quiero ir, quién quiero ser y qué quiero hacer, como un requisito fundamental, ¿no? Para Preguntas que pueden aturdirte a veces también, ¿no? Que pueden llevarte a, bueno, tener que tomar decisiones. Y ahí es donde pregunto, ¿cómo influyen las redes sociales en esto? Claro, porque es un espejo más, digo, hay muchos más espejos que antes para verse. ¿Cuál es el verdadero? Lo que pasa es que ahí hay muchas cosas que tienen que ver con los cambios culturales. O sea, si bien es cierto que el conocerse a uno mismo es una clave de desarrollo de la persona, pero vivimos en una cultura que tiende casi que a expulsar esa práctica. ¿Por qué? Porque si vos estás en un mundo de hiperespecialización, donde empezás a tener una inseguridad terrible porque hasta los padres necesitan 28 expertos para ver cómo crían a su hijo. Si para todo necesitas 15.000 tipos que te hagan un ateneo para ver qué yogur vas a tomar. Si para todo en la vida necesitas hacer una especie de parlamento para que todos te digan por dónde tiene que ir tu vida, empezás a renunciar a la autorreflexión, al pensamiento crítico, a la investigación propia y sobre todo empezás a renunciar también a algo que es importante, que es lo que un premio Nobel de Economía insistía mucho, que era la diferencia entre el pensamiento rápido y el pensamiento lento, que hoy en día se elogia mucho la rapidez, pero el pensamiento rápido es el más espontáneo, el más simple y el más inmediatista, con lo cual hay cosas que no puede generarse. Un creativo no puede sacar cosas rápidas en 2 horas. La gente que ha generado mejores cosas de calidad en la historia de la humanidad se tomó mucho tiempo. Antes una tesis doctoral la hacías en la madurez de la vida. Ahora tenés que sacarla en 2 años. Y entonces, ¿qué pasa? Obviamente que el producto se resiente, estoy convencido que es así. Los problemas a nivel artístico. El tema es que haya quien lo advierta. Claro. Porque si nadie lo advierte, porque el tema es, ¿por qué hoy hay que hacer remake? Porque nadie escribe como Shakespeare. ¿Por qué nadie hace cosas de alto el vuelo? Porque necesitas tiempo. Y obviamente si no haces cosas así, livianitas, que entonces tenés que repetir a los grandes del pasado. Porque hemos perdido capacidad. No, yo creo que estamos privilegiando la rapidez, perdemos contenido, perdemos reflexión. Hoy la neurociencia han investigado que para la salud del cerebro necesitamos 2 horas de silencio diarias. De silencio absoluto. Andá a encontrar esas 2 horas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Tiene que ver, perdona, con lo que tiene que ver con el tiempo para la reflexión. ¿Pero para es metafórico o tiene que ser? No. 2 horas. El silencioso, Miguel, lo que tú decías me hizo acordar 2 cosas, ¿no? Por un lado, cuando como Platón define la filosofía, ese silencioso diálogo del alma consigo misma, que a mí es una idea que me encanta. Como dice Miguel, yo me tomo por lo menos 1 hora por día para estar sola, en silencio conmigo misma, es fundamental para mi trabajo, ¿no? Como psicóloga, como docente, etcétera. Para escribir, por ejemplo, ese tiempo es fundamental. Y después también esta cuestión de todos los pozos profundos viven con lentitud sus experiencias, deben esperar largo tiempo para saber qué cayó en su profundidad, ¿no? Esto es una frase de Nietzsche, pero que también tiene que ver con eso, ¿no? El tiempo, el tomarse el tiempo, esto de que el tiempo tiene que ser productivo, ¿no? Claro. El tiempo tiene que ser algo, tiene que ser pleno, como dice Byung-Chul Han.
filósofo surcoreano de la actualidad, muy leído y que está muy de moda, ¿no? O sea, ese tiempo, el aroma del tiempo, ese sentirle el aroma al tiempo, lo proustiano, ¿no? Esa cuestión de darle a las cosas ese tiempo para que decanten. Que Han dice yo, pero y la urgencia de personas en la vida real y cotidiana, bajemos esto a la cotidianidad, ¿no? ¿Quién de alguna manera piensa la sociedad en la que vivimos, acá o afuera? Son las realidades, las necesidades y los tiempos propios de cada persona, del pueblo en general, o hay élites políticas, económicas, intelectuales, planteando qué es lo importante y qué no es lo importante. Bueno, acá creo que hay mucha cosa, es complejo, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo simple. Por un lado tenemos que Aristóteles ya hace más de 2000 años que planteaba justamente que las personas para empezar a filosofar tenían que tener las necesidades básicas resueltas. Exacto. Total. O sea, porque si yo tengo urgencias, yo no tengo qué comer, yo no puedo sentarme a pensar cuál es el sentido de la vida. Tengo que salir a buscar ya algo para comer. Ahora, cuando yo tengo las necesidades básicas resueltas, el ser humano es el único bicho que se pregunta cosas más allá de lo inmediato, que se pregunta por la vida, por todo. Entonces, el sano ejercicio del preguntarse en la vida cotidiana nos hace menos manipulables, nos hace más libres. Porque si vos llegás a tu casa con la cabeza aturdida y te volvés a conectar, los vínculos que tenés son menos profundos. Porque una conversación con la televisión prendida adelante, hablás cosas mucho más tontas, seguramente, que si tenés un silencio grande en la casa y salen cosas que no siempre salen. Las conversaciones más profundas son las que más nos enriquecen, son las que más anhelamos. Sin embargo, a veces no sabemos cómo generarlas, porque nosotros mismos caemos en esa dinámica de querer estar todo el tiempo hiperconectados a gran velocidad. Y cuando alguien quiere ir un poco más lento, los otros te apuran. Entonces, eso hay por un lado. Después, por otra parte, ella dijo algo muy importante, que a veces uno dice algo al pasar, pero a mí me parece súper importante, el criterio de los valores. Ella habló del tema de que hoy todo tiene que ser productivo. La escala de valores que se nos impone muchas veces desde los medios de comunicación, desde la cultura, que no es que alguien la imponga, sino que nos va llevando, como el ambiente en el que vivimos, a que la mentalidad económica se ha trasladado a otros ambientes. Y entonces, ¿cuáles son los valores? Que las cosas tienen que ser productivas, rentables, tienen que tener resultados. Entonces la educación resultadista, si aprende o no aprende, lo importante son los resultados. Entonces empezás a caer en una lógica económica aplicada a todo, que liquidás todo. Yo siempre lo pongo a mis alumnos del liceo, por ejemplo, porque en la universidad se los planteas y a veces también se queman la cabeza. ¿El amor sirve para algo? No, es inútil. O sea, si el amor sirve para algo, no es amor, porque entonces es egoísmo. O sea, si yo amo, el amor es totalmente gratuito y es completamente inútil, no sirve para nada, sin embargo es lo que te hace más feliz. O sea, las cosas más útiles de la vida no son las más importantes. Ahora, cuando vos crees que todo tiene que ser productivo, que todo tiene que generar cosas, entonces entra en crisis el modelo de vejez. Bueno, si no sos ahora vamos a ir. O sea, hay muchos temas que para mí entran en crisis. Pero por eso pregunto, por esa clave. Eso de lo que es importante o no, es fácil advertir cuando son dilemas objetivos o cuando son relatos impuestos, porque para eso también se necesita pensamiento crítico de una sociedad para poderlo entender. Hoy el dilema, por ejemplo, ¿no? Lo tiene la sociedad, lo tiene el Estado, no sé, apostar recursos a primera infancia o a la vejez, siendo un país envejecido. Una cosa es lo que está en el discurso y advertir esto que ustedes plantean, y otra cosa es, bueno, ¿cómo lo bajamos a tierra? ¿Se considera, se piensa? ¿Es un dilema? Lo que pasa es que lo que decía Miguel, esto que Miguel aludió a la vejez, que me parece muy interesante, es un tema totalmente cultural. Si pensamos en otras culturas, los viejos, las personas, los adultos mayores, son los sabios. Son los respetados, son los que a la gente va a consultar, son los que, como la autobiografía de García Márquez, vivieron para contarla, vivieron para saber de qué se trata la vida. Entonces, digo, o sea, en nuestra cultura es todo lo contrario. En nuestra cultura la vejez está vista como el tiempo donde la persona ya deja de ser productiva. Por esto de la mirada utilitaria que planteaba. Sirve. Por el utilitarismo, el famoso utilitarismo, ¿no? Que es una corriente dentro de la ética, que es una rama de la filosofía que dice ¿qué es lo bueno? Aquello que da la mayor felicidad al mayor número de personas, ¿no? O sea, lo útil es lo bueno.
Lo productivo es lo bueno. Y eso se ha instalado en nuestra cultura, ¿no? O sea, la productividad, la utilidad, eso es lo bueno. Entonces, si tú querés tener éxito, si tú querés estar bien considerado por la sociedad, por la cultura, entonces tenés que hacer cosas útiles, cosas productivas. ¿Qué hiciste hoy? Pero ¿eso ¿es ahora o fue siempre? No fue siempre. No fue siempre. No fue siempre. ¿Sí o no, Bala? No fue siempre, No por fue, eso, ¿no? no Coincidimos, fue no fue siempre. siempre. Bueno, O sea, ¿qué la detonó contemplación- eso? ¿O qué Para lo- propició? Pero vos fíjate, Victoria, que hasta la modernidad, incluso te diría que hasta el protestantismo, la contemplación, ese tiempo dedicado al ocio, pero al ocio, no como lo entendemos nosotros ahora en sentido peyorativo, ¿no? Al ocio en el sentido de ese tiempo dedicado a la contemplación, al pensamiento, ¿no? Al hacerte la pregunta, al problematizar, al intentar ver el problema que hay en cada cosa para poder llegar a una respuesta, a una solución. Eso era fundamental, era un privilegio. Hoy el ocio es lo peor. Si tenés tiempo libre. Se valora el negocio. Sos un fracasado. La negación del ocio. Si tú pensás, el negocio, la negación viene de negación del ocio. ¿Tá? Pero el ocio, esto tiene que ver con lo que hablábamos del tiempo. Y eso es algo que cada uno... Sí, es cierto lo que tú decís. La sociedad es como que nos arrastra a esa cosa rápida, que lo quiero ya, lo tengo que hacer ya, y tengo que aprovechar porque tengo un millón de cosas para hacer por día, que esto, que la familia, que la cosa... Y que se el trabajo. valora, porque ese es el tema, ¿no? Se valora el que hagas se 40.000 premia. cosas. Porque también esto es un sistema que de algún modo se va retroalimentando. Claro. Porque si a vos te premian por tu productividad, que aunque dejes de dormir y abandones a tu familia para ser más productivo, ese contracultural que vos digas, cuento testimonialmente, a mí me pasó, yo renuncié a un trabajo grande, me quedé con la mitad de mis ingresos, cuando me enteré que mi esposa estaba embarazada, porque yo quiero estar presente con mi hijo, aunque gane menos, si tengo para una vida digna, yo lo prefiero, pero todos mis amigos me decían, pero estás loco. Es más, pensaron que había conseguido un trabajo con más plata y que no lo estaba contando. O sea, porque en realidad yo estaba haciendo una opción por algo que para mí es más importante, porque de última salgo a ganar más plata para pagar a alguien que se quede con él. ¿Me entendés un Sí, poco? perfecto. Pero, digo, no me pongo como ejemplo, es un caso que me Salirse pasó. del rebaño. Sí. Salirse del rebaño. En algunos casos, por supuesto, es una opción, ¿no? Porque implica, y además el coraje de salirte de la zona de confort, pero ¿para cuántos es una opción? ¿Para cuántos es, digamos, casi que hasta por sabiduría? ¿Y para cuántos seguir el rebaño es lo más cómodo o la única oportunidad que tienen? Bueno, para algunos hay temas que hasta por cumplir necesidades básicas no puedes dejar de trabajar todo el día. O sea, hay cosas que tienen que ver con injusticias sociales, con otras problemáticas. Yo igualmente quisiera retomar algo que no quiero que se pierda, y es el tema de que hoy en día se valora más la información que la formación. Y eso para mí es un problema grave, porque hasta en la educación, en estas cosas que estamos hablando, y es explicarle a los chicos que aunque todo lo encuentres en Google, o sea, vos necesitas formar tu cabeza. ¿Se enseña a aprender? Contenido. ¿O es una frase hecha esa? Tú sos profesor en el liceo. Yo solía serlo, ahora no, hace tiempo que no trabajo más en secundaria, pero a mí me llamaba la atención que yo recibía a los estudiantes a los 16, 17 años y estábamos en la clase y yo les decía, bueno, esto es lo que dice Platón, esto es lo que dice Nietzsche, esto es lo que dice Sartre. Bueno, ustedes, ¿qué piensan? Vamos a dialogar con el autor, porque la filosofía tiene eso, ¿no? La filosofía es un diálogo contigo mismo, es un diálogo. Vos lees una obra filosófica y estás dialogando con ese autor. No es que el autor te está mostrando No hay la atribución de verdad, digamos. Claro. O sea, entonces, y ellos venían de una formación que refería al texto. Tú tenés que ver lo que dice el texto y aprender lo que dice el texto, porque ahí está la respuesta. Y después en el examen o en el parcial o en el escrito, repetir lo que dice el texto. Que esto tiene que ver también con conócete a ti mismo, con la libertad, con muchísimas cosas. Porque nosotros, a los niños y a los jóvenes, en este sistema educativo del de hoy, les enseñamos que lo que vale la pena saber y conocer es algo que está afuera. Lo sabe la maestra, lo tienen en el libro, lo ven en el laboratorio, etc. Para adentro no vale la pena mirar, porque adentro no tenemos nada que valga la pena conocer. O sea, vos vas a ser un adulto, un ciudadano, un profesional exitoso si tú sabes mucho de todo lo que dicen los referentes, lo que decía Miguel. Después tenemos esa madre que viene y te dice, ¿qué hago con mi hijo? Bueno,
Tú conoces a tu hijo y tú sos madre y tú sos padre. Mírate a ti. O sea, observate a ti, observa lo que tú ves en tu hijo. No va a venir ningún psicólogo a decirte. O sea, es mentira. No hay recetas. Sin embargo, ¿no? Es cuando más se recurre, hoy lo planteabas de alguna manera. Claro. Todos ponemos nuestras decisiones, otrora personales, en manos de expertos y especialistas, y esto no significa atentar contra la especialización de nadie. No, pero justamente... Pero hacemos eso. Pero eso sucede, Victoria, sucede porque estamos formados de esa manera. Estamos formados para pensar, creer erróneamente, que el conocimiento acerca de lo que yo debo hacer con mi hijo, con mi profesión, con mi carrera, con mi trabajo, con mi vida, con el sentido de mi vida, es algo que me lo va a decir el experto. Es algo que me lo voy a encontrar en un libro, en el libro que está de moda. Resfrío, malestar, congestión nasal, decaimiento. Tómate un Biogrip a tiempo. Pioneros en el desarrollo de completas fórmulas antigripales que alivian todos los síntomas de la gripe. Calma el dolor, baja la fiebre, reanima y descongestiona. Biogrip y chao gripe. Siempre se plantea como que la llave para construir y ser dueño de tu futuro está en la educación. ¿Hasta qué punto eso es cierto? ¿O es una manera también de ir poniendo en otro lado los responsables ante cualquier posible frustración o no, o culpa? Porque ponerlo todo en el sistema educativo finalmente... ¿Es un arma de doble filo o no? Sí, lo que pasa es que primero, es muy complejo la crisis educativa. Hay muchas cosas que se le atribuyen al sistema y son una crisis cultural gigantesca de todo Occidente. Bien, ahí va. Que no es, o sea, los problemas de la lectura, los problemas no es el sistema educativo que falla, es la cultura en crisis con otros valores, con otros sistemas de vida en el hogar, o sea, es súper complejo. Yo igual me parece importante esto que ella decía también de qué educación. Porque a mí, tanto en el liceo, en la universidad me pasa también, claro, que los alumnos, en una carrera de grado, en una materia, se sienten a veces como que perdidos cuando vos les planteás que el trabajo final del curso es un trabajo de investigación y no de repetir lo que dieron conmigo. Sino aplicar lo que aprendieron, claro, para una investigación propia y personal que yo voy a evaluar después con estos criterios objetivos. Pero perdidos ahí. Pero es como que casi que te piden, por favor, ayúdame, porque ¿cómo hago esto? Porque en realidad yo lo que sé es copiar y pegar, recortar y producir. Entonces, ahí está también en cómo vos, como docente, ayudás a generar pensamiento propio. Porque vos pasaste por una universidad haciendo perseverancia para obtener títulos, pero el tema es, vos estás queriendo aprender para formarte vos, porque además el conocimiento es poder. Y obviamente, cuanto vos más conocimiento tenés, también más libre sos, porque a la hora de tomar decisiones, vos tenés elementos para poder cotejar un montón de cosas que si no los tuvieras, tal vez decidirías de otra manera. Entonces, obviamente que la educación es fundamental para la generación de cultura, para todo, para la propia vida en general. Ahora, el tema es que para mí el peligro es cuando la educación a veces se vuelve una industria académica, y eso es un riesgo, donde los académicos tenemos que producir papers para competir en no sé qué, no sé cuánto, y entonces antes un tipo que sacaba un artículo demoledor porque había pasado 20 años pensando ese tema, hoy tiene que correr para sacar 4 papers por año porque, o sea, el problema es cuando el sistema te come y vos no podés salirte un poco del rebaño para hacer algo que de algún modo creas que aporta desde tu modo de verlo, ¿no? Pero con esa libertad para salirte un poquito de esa maquinita que a veces lo que genera es como cosas en serie, ¿no? Bueno, hablando de las cosas en serie, finalmente, en estos tiempos, y sobre todo pensando en Uruguay, ¿no? ¿Quién nos termina educando? ¿El sistema, las instituciones educativas, las familias, o qué tanto hemos perdido esa capacidad de hacerlo? ¿La sociedad en su conjunto? ¿Quién nos educa? Bueno, la familia es fundamental, ¿no? Sigue siendo, va a ser siempre fundamental. O sea, a ver, el niño es, como yo siempre digo, el niño es una esponja. El niño es absolutamente vulnerable. Y sus padres, su entorno familiar, es clave. Bueno, y hablando del entorno familiar, ¿qué quedó de la familia
el prototipo tradicional, ¿no? Mamá, papá, eventualmente 2 hijos. No sé, esa idea de clase media, de gran clase media que creíamos que tenía el Uruguay. Hoy, ¿cómo justamente, qué quedó de aquello y cómo analizan ustedes el concepto de familia actual? Pasa que yo creo que una cosa son los estereotipos, pero una cosa para mí más importante es, independientemente de los estereotipos, es la calidad de los vínculos. Eso es lo que hace a lo que necesitamos todos. Bien. Y es la calidad de los vínculos. Es que hay cosas que para mí no se delegan. Hay estudios cada vez más fuertes a nivel neurocientífico. Yo como justo tratar una materia con ese tema, vivo leyendo de esos temas y que muestra justamente cómo hay consecuencias para dificultad de aprendizaje en los niños, después en el futuro graves, porque en los primeros años de vida es muy importante el vínculo de amor, el vínculo de afecto, es súper importante la contención. O sea, el niño no es una planta, o sea, hay un montón de cosas que vos tenés que, y hasta las plantas necesitan también cuidado, ¿no? Es decir, necesita otras cosas que no son tan fácilmente delegables y que no se sustituyen por otras cosas, ni por juguetes, ni por divertimento, no se sustituyen, porque el cerebro se desarrolla especialmente por el vínculo con otros seres humanos, con mirarse a la cara. Los pediatras te insisten cada vez más que hasta los 2 años no vean una sola pantalla en los niños. No porque la pantalla le haga mal, sino porque le atrofia de no desarrollar otras habilidades que son fundamentales para el desarrollo. Entonces, si la familia es antes que nada vínculos que me hacen crecer. Vínculos donde hay tiempo de uno para el otro, donde yo soy escuchado, donde soy comprendido. Hoy en las empresas viven haciendo cursos de coaching para que la gente aprenda a escuchar, porque no aprendió a escuchar en la casa, porque no le dijeron cállate que tu hermano está hablando. Del coaching como Claro. para vivir, ¿no? Es casi gracioso. Yo creo que, yo no critico. Tiene que hablar con lo que hablar con lo que hablábamos Porque hoy. El hoy. coaching es eso de la necesidad de ir a buscar a sí. alguien, encontrar a alguien que me dé las respuestas. Pero esto, antes de pasar a otro tema, Sí. me parece Sí. súper interesante esto, ¿no? Eric Fromm, en El arte de amar, Sí. dice que, hablando del amor materno, ¿no? Y de la madre, y lo importante que es ese vínculo temprano, como dice Miguel, ese mirar a los ojos, ese acunar y mirar al niño, esa mirada, ese intercambio de miradas que se produce entre la madre y el hijo. Pero él habla de que las madres le dan a sus hijos leche, ¿no? En sentido metafórico, que Sí. es el alimento, Sí. pero aparte le dan miel. ¿Y qué quiere decir la miel? Está vinculado con la alegría de vivir, el amor a la vida, ¿no? El amor a la vida. Y que eso se lo transmite la madre al hijo a través de ese concepto maravilloso que es la miel, que es la dulzura, ¿no? Pero ahí voy a la pregunta, a lo que planteaba Miguel. Necesariamente es pensando en la madre desde la perspectiva del rol, ¿no? Del rol de género, o estamos hablando del vínculo afectivo. El incondicional? vínculo afectivo, Que puede ser sin ocupado duda. por cualquiera. Sin duda, porque o sea, hay la persona que ocupa ese rol de madre, Bien, ¿no? O sea, bien. porque El también yo estoy de maternaje acuerdo desde con el Miguel. lugar que sea. Totalmente, yo estoy de acuerdo con Miguel, eso del estereotipo, la familia, no importa cómo esté configurada. no importa. Claro, Costó, ¿no? Que ahí se está, pero abriera un poco la- más allá de cómo esté configurada, es el tema son los vínculos. Bien. Y que esos vínculos sean realmente vínculos afectivos, que sean nutritivos, que sean, ¿no? Que justamente le den a ese niño las herramientas que todo niño necesita para después, cuando Es un adulto. anclaje insustituible. Insustituible. Absolutamente. Bueno, Freud decía, ¿no? Que lo que se estructura en la infancia después es absoluta. Él era un extremista. Hoy por hoy se bastante sabe que el determinista cerebro, era, sí. por suerte, Es sabemos que el plástico. cerebro es plástico y el adulto siempre tenemos la posibilidad de ir para atrás, revisar y cambiar, modificar, ¿no? ¿no? ¿De qué Y queda el concepto modificar. de la resiliencia? Sí, sí. también? Totalmente. Pero- Pero eso que se da en la infancia, esa etapa de la vida es absolutamente. Y fíjate si sería importante fundamental. que hoy, en el mundo empresarial, todo lo que es las famosas habilidades blandas y todos los cursos de coaching que hay y demás, que hacen énfasis en eso, hoy los profesionales más buscados no son los que tienen 5 maestrías y 2 doctorados, sino los que son capaces de vincularse de forma más sana, los que saben liderar equipos. ¿Y esa gente cuál es? La que tiene una formación afectiva que te la da tus vínculos básicos. Totalmente. Y que podés reaprender, pero qué importante es eso que a veces olvidamos, que no lo da la maestra ni lo da el profesor del liceo, no te lo da la universidad. Lo que te lo da son los vínculos que te hacen una persona capaz de mirar a la cara, capaz de escuchar, capaz de conocerse, capaz de entender y ponerse en el lugar del otro. Ahora que se habla tanto de la empatía, eso se educa
en los vínculos más básicos. Y eso hoy se nota como una carencia. Bueno, es la tecnología, eso está al servicio, es funcional al desarrollo de los vínculos. La tecnología no es buena ni mala, creo que es como la usemos. O puede, pero tú hablas bastante de cómo, de alguna manera, bueno, profundiza o polariza, ¿no? Esa posibilidad de que cada uno hoy tenga una voz en el mundo virtual. Yo creo que las redes amplifican una polarización no muy grande que existe, las amplifican las redes porque lo que hace más ruido y lo que vende más en los medios por las audiencias es que van a buscar las voces extremistas también, muchas veces. Entonces, la gente tiene la idea de que está todo el mundo peleado y salís a la calle y no es así. Entonces, es bastante. Entonces, pero para. La famosa grieta. Sí, yo creo que ¿Existe o no existe? Bueno, en Uruguay yo creo que no es lo que se dice, porque uno come, yo me pasa que uso, de las redes que uso, la que uso más es Twitter, que es muy polarizada, te pegan por todos lados, y sin embargo, lo que me doy cuenta es que es un mínimo de la población uruguaya el que está en esa red. O sea, y obviamente... Después salís a la calle y no es así, no se experimenta así. Lo que no significa que no esté la grieta, el problema. ¿no? O que no esté la inequidad, que no exista la... que no esté... la inequidad es igualdad. Bueno. Es indudable, ¿no? No, porque algunos dicen que se ha creado en los últimos tiempos. A ver, tal vez se ha visibilizado en los últimos yo creo que tiempos. se ha amplificado o ha encontrado por las herramientas de amplificarse. Yo creo que se ha amplificado por las redes, que los algoritmos hacen que vos veas siempre lo tuyo, eso es un tema que lo ha amplificado. Claro. Pero después el otro tema también es que con esto que venimos hablando desde el comienzo, de la aceleración, una cultura que no valora la formación o los contenidos, sino la información rápida, el pensamiento simple, la gente cuanto más simple piensa más en blanco y negro. Entonces cuando una persona viene con matices, ¿vos estás a favor o en contra de esto? No, pará, yo en esto... Sí, claro. No, pero entonces es porque no querés decir, no, estoy pensando. Sí, claro. Y no te dejan pensar. No te dejan pensar. No te dejan pensar. Tenés que dar la respuesta ya. Porque todo el mundo quiere el blanco-negro y cuando vos venís con los matices, una de dos. O parece que sos un débil que no quiere pensar y en realidad sos el que está pensando. El que está diciendo, la vida no es blanco-negro. Pero, bueno, y eso, de llevarnos de alguna manera... Uno a veces tiene la sensación que te están como llevando a los apurones, ¿no? Y vos decís, no, a mí no me vayan pechando que tengo mis tiempos y mis ritmos, ¿no? Bueno, ¿y eso es producto de qué? Y lo llevo a esto. Los movimientos sociales, ¿no? Cualquiera sea su causa, que puede ser, ya sea, bueno, ni que hablar los feminismos, la lucha de los ecologistas, la lucha contra la discriminación, todos válidos y con sus razones de ser, ¿no? Pero que de alguna manera te llevan a que vos tengas que o estás adentro o no estás. ¿Cómo se administra eso? ¿Y quién lo maneja? Eso tiene que ver con lo que dice. Lo que pasa es que, ¿sabés qué pasa, Victoria? Los extremos, el blanco y el negro es lo más fácil. Es lo más fácil. Es la salida más fácil. Por eso Aristóteles decía, lo difícil es el justo equilibrio. Lo difícil es ese término medio. Lo difícil es problematizar. Eso es lo difícil. Lo difícil es plantear el problema. Es ver el problema, es identificar la pregunta en los hechos, en lo que se te presenta. A vos se te presenta una información, te dicen, te plantean un hecho. Lo difícil es mirar ese hecho y ver ahí el problema. O sea, lo más fácil es decir, sí, mira qué bueno, no, esto es horrible. Tampoco es nuevo. Siempre, a ver, siempre. A Sócrates lo llevaron, lo mataron, era un delincuente por pensar. Pero o sea, si le pasó a Sócrates... Por corromper a la juventud, porque Sócrates, justamente, cuando venían los jóvenes y le decían, no, pero esto es así. ¿Y por qué es así? Bueno, porque me lo enseñó mi padre, me lo enseñó mi madre, porque se dice, porque me lo dijeron acá, allá. Y Sócrates lo que decía es, ¿sí te parece? O sea, los llevaba, los introducía en la duda, en esa famosa actitud de sospecha, que es la actitud del filósofo por excelencia. El filósofo sospecha. O sea, pero no la sospecha de esta cuestión de la teoría conspiratoria, no. La sospecha en el sentido, a ver, ¿esto realmente será así? ¿Esto será como me lo dicen? Bueno, y trasladame ese esquema de pensamiento que me lo están planteando, por lo menos desde la filosofía, como lo más sano, el poderse cuestionar las cosas, trasladalo a lograr el funcionamiento de una sociedad, ¿no? Justamente, donde algunas certezas se necesitan. Pero es que hay certezas, claro. Victoria, entonces, hay certezas. Pero hay pasa certezas. Que una cosa es
que necesitamos certezas para vivir, porque necesitamos... si no- Acordar, llegar a No, consensos. porque la filosofía, si deriva en un escepticismo de la duda por la duda, no tiene ningún sentido. La duda es un ejercicio intelectual que nos hace pensar y no dar por supuesto las cosas porque alguien las dice o porque están ahí. En realidad me ayuda también a salir de los extremos, porque la duda acerca a las personas. Por ejemplo, Martin Buber, que era un filósofo judío, cuando hablaba de creyentes y ateos, él decía, si son honestos, el ateo no tiene la certeza absoluta de que Dios no exista. Y el creyente no tiene la certeza absoluta de que Dios exista. Y los dos han elegido en qué creer, pero si son honestos intelectualmente se sentirán más cerca uno del otro. Porque dirán, yo elegí creer que no hay Dios, yo elegí creer que sí hay, pero yo viviré toda la vida con la aguja de que tal vez lo que yo creo no es verdad. Pero elijo creerlo. Y entonces cuando yo soy honesto, admitiendo que la duda es posible, sigo firme en mi convicción, pero no como un fundamentalista. Eso es, ahí va, ese sería el antídoto. ahí Mira, te iba a está. preguntar, ¿el fundamentalismo? Porque en el fondo los movimientos sociales hoy muchas veces son excesivamente criticados porque teniendo intenciones originalmente buenas y obviamente Nobles y loables, necesarias. nobles y necesarias y justas, por caer en un discurso emocional que pone a la gente a favor o en contra, genera más resistencia muchas veces, porque se polarizan y además a veces se amplifican los discursos más extremistas, cuando en realidad son personas sensibles que están de los dos lados, que están defendiendo valores y que si vos los conectás, están preocupados por alguien que sufre de un lado o de otro. Sí, sí. Entonces, a veces conectar con la sensibilidad, con la duda ante el discurso dogmático de que las cosas tienen que ser así porque si no es así... ¿Son dogmas las ideologías? Bueno, son palabras... ¿Quién se la juega? Dale. Yo estoy hablando mucho. Habría que Qué fácil que salió, estoy hablando mucho. A ver, habría que, si tú me lo planteas así, las ideologías, sí, en principio, las ideologías cuando están cerradas en sí mismas, sí son dogmáticas. O sea, en la medida que la ideología no habilita al cuestionamiento, sí, son dogmáticas, sin duda, y esas son las ideologías que desde la filosofía uno no puede más que decir que son nocivas y que están muy presentes en los grandes relatos, en los grandes discursos que cunden y que circulan hoy, ¿no? Como bien decía Miguel, por ejemplo, en el feminismo, ¿no? En el feminismo, o sea, hay muchos feminismos, ¿no? Está desde el feminismo de María Zambrano, filósofa española, que estaba discípula de Ortega y Gasset, totalmente rodeada de hombres, porque, bueno, como hablábamos hoy, la filosofía sigue siendo una disciplina muy masculina, y ella cuando le preguntaban, muy activa políticamente, sí. Aparte ella, a ella cuando le preguntaban, usted, María Zambrano, ¿usted es feminista? Decía, yo soy feminista porque soy femenina, porque me gusta ser mujer. O sea, mi feminismo pasa por el hecho de que yo me afirmo en mi feminidad, me gusta ser mujer, y esa es una forma de feminismo también, ¿no? Entonces, cuando cualquier ideología, sea la ideología que sea, está cerrada en sí misma, esto es así, y si tú me cuestionas, si tú cuestionas algo, alguna de mis premisas, alguna de los, ¿no? de esas ideas sobre las cuales se asienta esta gran verdad, este gran relato, entonces sos del bando opuesto. ¿No? ¿Es un problema de estos tiempos ese? Yo creo que siempre han existido estas cosas, uno mira a lo largo de la historia, las ideas absolutas, que en nombre de una verdad o de un Dios se arrasa con el otro. Eso es historia de la humanidad. Yo lo que creo es que hoy, como estamos en una sociedad globalizada, donde, o sea, se ha amplificado y nos da una percepción global de ese tipo de pensamiento y donde además se estimula el pensamiento simple, con lo cual creo que la novedad es cómo, al usar la tecnología de ese modo, y además los medios de comunicación crean cultura. La gente dice, lo vi en la tele, lo escuché en la radio. Claro. Y entonces, obviamente que con el poder masivo que tienen los medios, todavía hoy en ese sentido, a pesar de las redes, la gente tiende a pensar lo que ve. Fíjate lo que pasó con el coronavirus. O sea, si todo el día ves en la tele COVID, no tenés otro tema en tu casa. O sea, y eso es influjo cultural también. Porque si a vos te hablan de otras cosas, también tenés otros temas para hablar. O sea, ahí vemos el poder también de los medios, no de alguien que lo maneja, sino de cómo eso nos genera una manera de pensar. Yo creo que el servicio de la filosofía, de la educación en general, es buscar generar pensamiento crítico, sembrar la duda, por lo menos ¿para qué? Para bajar los decibeles de las discusiones, sembrar los matices, porque ayudar a pensar de esa manera me ayuda también a tratar de entender las razones del otro, porque a mí no me importa el otro. Yo estoy esperando escuchar lo que dice para ver cómo lo voy a rebatir. Entonces no me importa lo que está diciendo.
Entonces no hay diálogo real cuando es así. El diálogo existe cuando la verdad del otro me interpela, me construye, hasta me hace cambiar lo que pienso. O sea, y yo tengo que estar dispuesto a aprender también y de repente a reafirmar mis convicciones de lo que ya pensaba antes. Y ese es el ejercicio del diálogo. Pero si yo no aprendí a dialogar así porque tengo miedo de que la idea del otro me contamine, me pongo el balde y liquido todo lo que no piensa con lo que yo quiero escuchar. Que me contamine o que me interpele o que me ponga en el lugar de el error o de la equivocación, ¿no? Esa falibilidad, eso de ser falibles, es una cosa que nos pone muy nerviosos. En NIR fabricamos muebles a tu medida. Podés elegir el color, el tapizado y el tamaño ideal para tu living. Con nuestra tela Aquaclean lavable, todas las manchas salen con agua. Tenemos más de 200 colores y texturas. Elegí el tuyo en nir.com.uy. Sabemos que sos experto en darles tranquilidad cuando ellos más lo necesitan. Por eso en SEM contás con un equipo de profesionales para cuidarte hoy y todo el año, con orientación telefónica las 24 horas. Suerte de, o se percibe, ¿no?, de embanderamiento con cierta moral, ¿no? Las redes sociales parecen tener su propia moral, ¿no? ¿Eso de dónde viene? ¿Siempre hubo moralidades diferentes a lo largo del tiempo? ¿Por qué se remite uno justamente a la moral cuando se habla de lo que pensás, de lo que sentís, ¿no? Se te ubica en categorías de bueno, malo, moral, no moral, amoral. Lo que pasa que la moral, Victoria, tiene que ver con coyunturas culturales, históricas, sociales, políticas, etcétera, ¿no? O sea, la moral tiene que ver con eso que acordamos dentro de una comunidad que consideramos como bueno, hoy, como una ¿cuál es la moral? Yo creo que Vivimos hoy en una sociedad plural en ese sentido. Como justamente no hay una moral universal hoy en la sociedad contemporánea y en una sociedad democrática, muchos conflictos se dan porque conviven morales distintas. Y que muchos expertos en ética hoy lo que plantean es que los consensos llegan por una ética mínima, que son los derechos humanos, o sea, llegar a una ética mínima. Un horizonte de significado lo llaman por ejemplo, Taylor, ¿no? Claro. Necesitamos. Lo que pasa que yo creo que el gran problema, que como decía Miguel recién, el gran problema de la sociedad contemporánea es justamente esa falta de horizontes, ¿no? O sea, que tiene que ver con también esa imposibilidad. Planteaban la caída en el relativismo tan grande que... O sea, hemos pasado de un extremo a otro. Seguimos en los extremos, ¿no? O sea, a ver, la caída de los grandes relatos nos ha puesto en un lugar de incertidumbre, ¿tá? El ser humano le tiene pánico a la incertidumbre. ¿Cuáles son los grandes relatos que Los grandes relatos son Dios, la ciencia, el comunismo, el capitalismo, los grandes ideales a los cuales las personas se aferran, ¿no? Los grandes sistemas que explicaban todo. Que explicaban todo y que te daban religión, respuesta. Una ideología puntual, el marxismo. Claro, eso mismo. Esos son los grandes relatos. Entonces, se caen los relatos, nos quedamos en la incertidumbre, el ser humano, nace en la incertidumbre, somos arrojados a la vida, dicen los existencialistas, ¿no? O sea, como bien decía Miguel, incluso si crees en Dios, la duda siempre está. Entonces, vamos por la vida buscando aferrarnos a verdades que nos permitan, ¿no? Transitar, darle sentido a la vida y transitar la vida con esas grandes respuestas. Sí. Entonces pasamos de esos grandes relatos a la incertidumbre. Y en esta incertidumbre, ¿no? Lo que se ha perdido justamente es esa capacidad para poder decir, se cayeron los relatos, pero vamos a construir algo juntos, vamos a dialogar. ¿Será por ahí que la gente necesita ubicarse en alguna causa? Tener identidad porque algún relato. Total. Porque antes había horizontes y fines de sentidos de la vida transmitidos culturalmente que
No quieres que sean malos, que son buenos, eran los que habían y vos ya crecías en una vida donde el horizonte de qué es ser feliz y cómo te realizás estaba más o menos pautado. O qué era lo bueno, qué era lo malo. Hoy, ¿Qué soy ser feliz? Bueno, complicado. A mí Pero- esa pregunta, yo hablo de alegría. Bueno, para mí, La felicidad es una construcción. Yo creo que la felicidad es un tema muy complejo, Sí. porque tiene mucho que ver también con lo que se te impone, con lo que se te enseña, ¿no? O sea, la felicidad es un concepto que hay que problematizarlo. Lo mismo que lo de la libertad, ¿no? Hablamos de la Utopías libertad, ser o libre, ser libre, posibilidades ser libre. reales. Ahí ¿De va. qué hablamos cuando hablamos de ser libre? Bueno, vos citaste a Ortega y Gasset. El hombre es el hombre y sus El- circunstancias. el- Pero yo eso soy yo tan en mis libre en circunstancias. tanto tu circunstancia te lo permita. Bueno, ¿Sería por ahí Claro. está. A mí el tema de la libertad me parece que es un tema que da para un programa programa. muy largo, ¿no? Pero hablamos mucho de libertad, pero la libertad, lo que mucha gente de repente no se plantea, porque no se plantea en el discurso cotidiano, es que la libertad requiere de límites, requiere de estructuras, y esto tiene que ver con el horizonte de significados. Tú elegís dentro de un cierto horizonte. Tú no podés elegir Todo. cuando no hay límites. Porque entonces, si todo da lo mismo, si todo es igualmente bueno, entonces da lo mismo esto que esto. Entonces, ¿para qué voy a elegir? Si es lo mismo una cosa que la otra. Yo, para elegir, necesito estar incluida dentro de una cierta estructura que me pone límites. Es cuando Sartre dice, la libertad es lo que tú haces con lo que te hacen. O sea, hay cosas que nos pasan, hay cosas que no las elegimos y nos pasan. Y la libertad pasa por lo que yo elijo dentro de eso que me pasa, ¿no? Yo elijo qué hacer con eso. Mira, esa es la verdadera libertad. con el tema de la felicidad, a mí una cosa que me gusta mucho de Viktor Frankl, que recomiendo el libro El hombre en busca de sentido, que es un libro, un clásico ya. Y él, Padre de en la la logoterapia, experiencia ¿no? en el campo de concentración de Auschwitz, y él, en una de las cosas que dice es, quien busca la felicidad no la encuentra. Claro. Porque lo que hace feliz a la gente es tener un sentido para ¿El vivir. para qué? Si yo tengo un sentido por el que vivir, si tengo una razón por la que vivir, que me viene o de un gran amor, o de una vocación, o una misión en la vida que yo encuentro, o un sentido de trascendencia, dice, lo que le da sentido a la vida es lo que hace a la gente feliz, aún en medio de grandes sufrimientos. Pasa que la cultura del bienestar y del consumo ha confundido ser feliz con estar siempre así, pasándolo bomba. Eso no es felicidad. No, y además, porque en el fondo es una cosa declararte vacía. ser feliz en un mundo cuando mirás para el lado y alguien está pasando mal, Claro. ya es casi como hasta una irresponsabilidad de egoísmo, ¿no? Por eso Bueno, ningún ahí filósofo... Ahí claro. vas a un tema también muy interesante, ¿no? Que es lo que están planteando los filósofos que están hoy mucho en los medios, tanto Harari, que no es filósofo, pero su es pensamiento historiador. tiene mucho contenido filosófico. Byung-Chul Han, en su último libro, que también lo recomiendo, La desaparición de Bueno, los rituales. Recomiende cada uno un libro para cerrar la nota. Ah. Justamente, Ya lo si hay recomendé. que alimentar el pensamiento, Ah. recomiéndame algo Bueno, puntual. yo recomendaría, así como último, este último libro de Byung-Chul Han, La desaparición de los rituales, y después como Biblia, o sea, que me perdonen los creyentes, pero como Biblia, entre comillas, Así habló Zaratustra de Nietzsche. Me parece que es una Bien. obra que, o sea, es imprescindible para la vida, Perfecto. ¿no? Miguel, te dejo para ti la última pregunta, que es una pregunta en blanco, que tú la rellenás con el contenido que quieras, vale decir, para responder lo que no te pregunté o lo que te parece importante. Me preguntaste que me parece importante. Quisiera volver sobre el tema de la felicidad. Creo que es la pregunta que todo el mundo se hace hoy. ¿Cómo ser feliz? ¿De qué depende la felicidad? Ningún filósofo se ha atrevido a definirla. Ni siquiera Aristóteles, que cuando dedica su ética, se dedica a explicar qué es la felicidad. Sino que todo el mundo trata de decir cómo. Y de todo lo que he leído, recomiendo el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, y creo que el gran ejercicio de nuestro tiempo es hacernos la pregunta. O sea, ¿para qué vivo? ¿Para quién vivo? O sea, el mejor ejercicio de la filosofía no es tener respuestas, es despertar preguntas que nos ayudan a vivir mejor, despertar preguntas que nos expanden el horizonte y hacernos la pregunta, ¿qué sentido tiene mi vida? Te puede angustiar también, ¿qué sentido tiene mi vida? No es una pregunta de qué metas tenés, porque el mundo de los resultados es qué metas tengo. No es una pregunta sobre metas, sino cuál es la razón por la que vos vivís, porque ahí te das cuenta dónde están puestas tus energías, Perfecto. dónde pones lo mejor de vos, dónde pones tu pasión. Bueno, en eso que le da sentido a tu vida. Muchísimas gracias, fue un placer de verdad compartir este rato con ustedes, que se va volando, que por Impresionante. supuesto deja las puertas abiertas para poder seguir más. Pero si yo les preguntara a ustedes ahora, por ejemplo, ¿no? La pregunta del
del para qué, ¿vos la tenés clara en vos? ¿Del para qué qué? Sí. Esa que le planteas a la ¿Para gente. qué vivir? ¿La vida? Sí, ¿la Sí, tenés me clara? hago desde que tengo 15 años. ¿Pero tenés la respuesta? Sí. ¿Para qué? ¿Yo para qué vivo? Para amar. Eso es lo que para mí tiene ¿Viste? sentido. Se reduce a eso, amar y ser amados entonces. Sí, para mí sí. ¿Para amar? No, yo no. Para amar y ser amado. Yo, bueno, sí, por supuesto, para amar, pero antes que para amar, creo que para amar primero tenés que amar tu vida, tenés que justamente poder elegir esa, ¿no? Ganarte esa libertad de pensamiento para elegir quién querés ser y qué querés hacer. Claro, pasa que el amor es a uno mismo, a los demás, o sea, el amor es Claro, no es o amar sea, solo a otro. Claro, No, claro. el amor, arrancaría por la dignidad. Estoy de simplificando que a mí sentirse me hace amado. feliz mi esposa, mi hijo, dar clases, estudiar, y todo eso me hace feliz. Sí. O sea, Claro. te estoy dando de las cosas que tengo, pero en realidad yo en cada una de ellas me siento yo pleno. Y creo que ser la mejor versión de lo que puede hacer vos en la vida es lo que a mí me deja orgulloso de mi vida, y sin arrepentirme de las metidas de pata, porque esas me hicieron ser lo que soy también, ¿no? O sea, Bueno, ¿qué les pareció? Divino. me encantó. Ah, alucinante. Sí, sí.